por mucho tiempo y buscando ayuda por todas partes para poder hacerlo. Y lo logré. Sinceramente, yo me considero muy satisfecho porque todo lo que yo me impuse en hacer en la vida, en estas fundaciones sobre todo, los he cumplido religiosamente. Lo seréis. Entonces, es sorprendente cuando nos preguntamos o me preguntan, como en esta oportunidad, ¿quién es Rodrigo Gutiérrez? Todo el mundo recuerda las obras que acaba de mencionar, pero no aparece. Es más, creo que debe haber una o dos fotos porque los periódicos no se le conoce un registro gráfico de su vida o cuando fue profesional, cuando se graduó, cuando se fue al exterior, no. Entonces, yo creo que esa es una cosa que lo hace mucho más importante y grande en este país. Primero que todo, leal. Segundo, discreto. Tercero, contundente. Y cuarto, como un ciudadano ejemplar, como los que tanto necesita nuestro país en este momento. Una de las cosas es que, claro, entró por los ojos, me parecía un churro impresionante, usaba corbatín, cosa que no se usaba en ese entonces mucho, y no, a mí me parecía divino, y me subyugó, sinceramente, esa mezcla de inteligencia, de brillantez y como de dulzura. En Sevilla Valle, allá nací yo, allá mis padres vivieron en Sevilla unos añitos, ¿no? Y allá estuvimos viviendo hasta que nos movimos un poquitico de Sevilla y nos fuimos para otras regiones. Mi padre era de Salamina, mi mamá era de Río Sucio, todas Caldas, ¿no? De modo que ahí ese es el origen de ellos, ¿no? El papá era médico y a Rodrigo lo llevaba desde niño a hacer las visitas domiciliarias, y Rodrigo se fascinó con la medicina y sabía poner inyecciones y él quería estudiar medicina realmente, ¿no? Pero su papá le dijo, cuando tú estés grande, la medicina va a estar socializada, como ya está empezando a hacerlo en Inglaterra. Como ya lo está en Inglaterra, en ese momento el médico no va a ser lo que tú estás viendo del médico. El médico va a ser un empleado y va a prestar unos servicios, pero no va a tener el contacto humano. Y lo convenció de que estudiara economía, que era una profesión nueva que tenía mucho futuro. Él se graduó en la Universidad de los Andes, tal vez fue una de las primeras promociones de la facultad. Debió haberse graduado en el año 54 o 55, porque inmediatamente graduado entró a trabajar en la organización Corona. Él estudió por fuera, no estoy seguro que en Estados Unidos, pero no sé exactamente en qué universidad. Y con él hablando de su formación y de qué le gustaba realmente, él decía, yo lo que quería hacer en la vida era médico, como mi padre. Pero mi padre nunca me dejó ser médico porque sabía que era una profesión muy difícil, muy dura, muy exigente, y quería para sus hijos una profesión un poco menos difícil que la profesión médica. Entonces, yo creo que Rodrigo siempre llevó dentro de sí, por un lado, esa formación de economista con esa vocación, enfoque industrial, pero al mismo tiempo ese deseo de ser un médico, que al final pudo expresarlo de una manera muy interesante en los desarrollos que después se hicieron sobre el tema de la salud en Colombia. Pues a mí me sorprendía ya como en tertulias con él la enorme información que tenía sobre distintas enfermedades y tratamientos, y ¿de dónde sacaste eso? Entonces me decía con la discreción proverbial de él, no, que él leía mucho, pero que obviamente no era médico, pero yo creo que no se aguantaba las ganas de autorrecetarse, por lo menos. Y sí era un hombre muy informado, mucho más que cualquier... Todos sabemos que la salud se trata en los periódicos,
y creo que es de las secciones que más se visitan en las revistas y diarios. No, la de Rodrigo no era esa. Era verdaderos tratados de medicina en su biblioteca. Ese era un poco como uno de sus hobbies, supongo yo, ¿no? Dijo, olvídese de la medicina, eso ya como lo volvió ese señor inglés que cambió todas las cosas y entonces eso es como una cosa pública, ¿no? No es privada, no puede ser, no es dirigida por gente privada eso fue lo que pasó. Y por eso fue que yo me retiré. Que fue Lenita Chavarría y Arturo. Le pidieron a Rodrigo que si podía ayudar al Hospital San José, ¿no? Porque estaba muy mal, que ese hospital podía llegar a la quiebra y pues era un centro de atención muy importante. Entonces Rodrigo entró allá a ver el Hospital San José y entonces pues administrativamente encontró pues que, mejor dicho, que eso no existía la administración, ¿no? Todo eran médicos y entonces me acuerdo que él le dijo a los médicos le dijeron, pero ¿cómo vamos a nombrar un gerente? Usted nos dice que nombremos un gerente, pero si tenemos un médico. Y Rodrigo les dijo, eso es lo mismo como si yo operara. Y entonces allí él juntó su amor por la medicina con sus conocimientos de gestión, gerencia, administración y su gran capacidad de ejecución. En ese momento lo que sucedía, Manolo, es que nos trajo este concepto revolucionario de que el problema de los hospitales no es que papá Estado haga algo y abra pues la chequera a chorros o que vengan los grandes donantes y paguen por todos los medicamentos, no. Lo que Rodrigo hizo, y eso ha cambiado completamente la historia de los hospitales de nuestro país, fue decir, un momento, es que en el sector privado, en la industria boyante, sabemos gestionar, sabemos administrar nuestras organizaciones. Camine, le enseñamos a hacer eso a los hospitales de Colombia y nuestro conejillo de Indias es el Hospital de San José. Empezamos a trabajar muy duro, todos, y con mucha satisfacción. Al año ya habíamos podido montar sistemas de facturación, de manejo de suministros, controlar los temas básicos del costo del hospital. Y al cabo del segundo año ya habíamos logrado algo mucho más importante, que era crear equipos interdisciplinarios de médicos y administradores, que eso antes no se hacía, los cuales empezaron a trabajar por mejorar salas de cirugía, laboratorios, salas de parto, las áreas que realmente duelen al paciente, y trabajando como se debe trabajar en equipo entre administradores y médicos, porque de otra manera no hay forma de parar un hospital. Después de muchos años de montar el modelo, de hacerlo el piloto en el hospital y de ver los cambios que empezaban a pasar en ese hospital tan impresionantes, dijeron, no, esto no es solamente para un hospital, esto tiene que ser para todo el país. Entonces hay unos años en que es el modelo y después hay otros años que es la formación de lo que hoy se llama la Organización para la Excelencia en la Salud, que antes se llamaba el Centro de Gestión Hospitalaria. Ya han pasado casi 16 años de la existencia del centro, con una capacidad de gestión y de trabajo a nivel de calidad y de imponer la calidad en los hospitales de este país, que es un hito, ¿no? Es una institución que sigue teniendo muchísima vigencia, vuelvo y te digo los visionarios que eran, y se constituye hoy en día como un referente público y privado. El proyecto se volvió muy grande y Rodrigo muy inteligentemente buscó ayuda de otras fundaciones para soportarlo y se creó GEOS. GEOS era la unión de Fundación Corona, Fundación FES y Fundación Restrepo Barco, los tres aportaban recursos. Ese proceso se convirtió luego en una alianza entre la Fundación FES, la Fundación Restrepo Barco, la Fundación Corona, el Instituto SER de Investigación, y esas cuatro organizaciones hicieron el programa. Primero en el San José, después empezaron a hacerlo en el Hospital de Madrid, en el Hospital Santa Matilde en Madrid, Cundinamarca, en el Hospital del Divino Salvador en Sopó, y se hizo un trabajo también
en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá y en el Hospital Universitario del Valle. Después de creado el Grupo GEOS, de empezar a trabajar con muchos hospitales, en el gobierno se estaba pensando en la Ley 100 y en la gran transformación del sistema de salud y tenían conciencia de la gran debilidad de los hospitales. Por lo tanto, GEOS y toda esa acción sobre los hospitales les era de muchísima utilidad. Entonces, Armando Montenegro, Juan Luis Londoño buscaron a Rodrigo y le dijeron, dígame cómo volvemos su proyecto, un proyecto nacional, sin que se pierda este apoyo del sector privado que nos parece muy importante. Y de esa manera empezamos un grupo muy pequeño a pensar cómo hacer de esto un proyecto nacional y cuando ya tuvo forma, Planeación Nacional aportó un capital semilla y convocó a los líderes del sector a que lo acompañaran. Y 14 fundadores crearon el Centro de Gestión Hospitalaria. No solo él era un crítico de cómo funcionaba el sistema colombiano, que era un sistema muy estatista, muy ineficiente, y por eso él le ayudó mucho a Juan Luis, fue muy crítico del sistema, ayudó a que tomara un rumbo. Nosotros trabajamos en la última parte del gobierno con mucha intensidad en el tema de salud, pues porque era un tema muy grueso y que estaba un poco corto de preparación, y sin embargo nos ayudó mucho a que eso cerrara. Eso lo pasamos en la última legislatura del año 93 a 13 meses de elecciones, y por eso nos descuidamos en algo que nunca subsanaron, que fueron los mecanismos de control del sistema, cómo se iba a controlar el crecimiento del sistema, cómo se iba a vigilar, y eso nunca lo hicieron. Rodrigo, estoy seguro que aportó enormes ideas a los propósitos de la Ley 100. Donde estoy seguro que no estuvo fue en el proceso de implementación y desarrollo, que ha tenido características que no son desconocidas para el país. Se ha desviado hacia intereses maquiavélicos, donde Rodrigo Gutiérrez, puedo poner mis manos en el fuego, no participó. Rodrigo estuvo en la elaboración de la ley, pero le han ido metiendo micos y entonces pues se va tergiversando la esencia. Pero en ese sentido no ha avanzado. Hoy día pues como que van a meter todo en cintura, ¿no? Pero sí se ha avanzado en la profesionalización de la prestación de los servicios de salud. Oriéntame estaba en el año 94, había recibido un ataque muy fuerte porque tuvimos un allanamiento después de 18 años de existencia en donde pues estábamos trabajando sin problemas en un tema muy sensible, eso sí, un tema que tenía enemigos y detractores, pero también muchas amigas, sobre todo mujeres. Entonces mi padre pues está en la búsqueda en ese momento, él era el director ejecutivo de Oriéntame y él empieza como a buscar personas que nos ayudaran a entender qué había pasado y a intentar ver cómo podíamos resolver la situación. Dentro de esas personas, él busca a Rodrigo Gutiérrez, con quien debe tener un contacto previo que yo no conocía, y tenemos una primera entrevista con Rodrigo en su oficina en la que vamos y le contamos de toda esta historia, todo lo que había pasado, cómo se había dado, y Rodrigo resuelve asumir el problema de Oriéntame como si fuera propio y empieza a identificar personas que nos intentan ayudar, que resuelven, digamos, como esto estaba lleno de minucias y de problemitas por un lado y por otro. Básicamente nos contacta con la persona que iba a ser la siguiente. Estábamos en cambio de administración distrital, esto fue un 17 de diciembre, terminaba la administración de ese momento el 31 de diciembre y había una dificultad muy grande en la nueva administración para buscar un secretario o secretaria de salud. Cuando ya Antanas Mocus decide quién va a ser su secretaria de salud, que se tardó muchos meses, fueron como 3 meses en que no había secretaria de salud,
esa persona es amiga de Rodrigo y tenemos la posibilidad de sentarnos a contarle la historia de Oriéntame y de lo que ha pasado. Y eso fue pues salvador para esta institución. Cuando hemos necesitado de la claridad y la ecuanimidad de un peso pesado para que nos lleve el buque de esta fundación a buen puerto, siempre hemos recurrido a Rodrigo y siempre, el 150% de las veces, lo hemos logrado con éxito. Responsabilidad social. Yo contribuí a que se crearan muchos grupos que se adhirieran a eso y me acompañaron mucha gente. De modo que eso funcionó muy bien. Él siempre quería hacer las cosas en grande y sobre todo su amor por su país, su fe en su país y ese concepto de él de que hay que compartir, de la responsabilidad que tenían, digamos, el sector privado donde él estaba y las empresas en la solución de los problemas del país, ¿no? Entonces él siempre fue así, no fue que de pronto, no, siempre fue así, proyecto que emprendía, proyecto que sacaba adelante. La Fundación Corona se caracterizó por ser una fundación que llegó a tener o que tiene un enorme impacto social porque él se le midió a los problemas nacionales, no se le midió simplemente a ver cómo le ayudaba a un pequeño grupo humano a superar una dificultad. La Fundación Corona desde su origen tuvo la idea de tratar de entender los problemas en toda su dimensión y por eso ha podido tener un impacto que va más allá de sus recursos y porque ha sido una institución que ha estado metida en los grandes problemas sociales del país y tiene conocimiento acumulado y tiene esa visión de que las fundaciones no eran para hacer caridad, sino eran para entender los problemas y buscarle soluciones. Él tenía una idea un poco distinta y él pensaba no solamente, y siguiendo el viejo dicho de dar pescado al que lo necesita, enseñar a pescar es más sostenible, pero yo creo que él pensaba un poquito más allá, y es que hay que generar las instituciones para que la pesca sea sostenible a largo plazo. Usted mire un poquito las grandes o las organizaciones de sociedad civil importantes que quieren aportarle a temas trascendentales de este país como la educación, la salud, la paz, la transparencia, la justicia, y va a encontrar a Rodrigo Gutiérrez en la junta directiva, en los promotores, en fin. Él fue de los creadores de la Corporación Excelencia en la Justicia, que ha sido una institución que más que decir que ha tenido una enorme influencia en el desarrollo de la justicia en Colombia, sí ha sido una institución que ha sido un vigilante de las cosas que se hacen, de las que se hacen bien y de las que se hacen mal, de las que no se hacen. Está siempre allí. Todos estos ejemplos, y serían muchísimos, lo que enriquecerían una bibliografía y biografía de Rodrigo Gutiérrez. En todas estas cosas él ha participado. Allá estuve en el Consejo Directivo de los Andes, mucho rato. Ahí estuve mucho rato y trabajé mucho allá, mucho, en esa entidad. Muy bueno. Yo veo a Rodrigo muy vinculado a Hernán Echavarría, y de tiempo atrás ellos hicieron parte de la dirección de alto nivel, de la sala, digámoslo así, directiva de la Universidad de los Andes, a la cual le dedicaron muchísimo tiempo, muchísimos esfuerzos, y yo creo que ellos fueron muy importantes en el desarrollo de esa institución. El enfoque de ellos era, hay que tener una educación de calidad, una educación ética y una educación competitiva. Ellos decían, tenemos que tener unos niveles de educación muy altos, porque no podemos ser el común de la educación en general. Por eso acabaron creando, por ejemplo, en su momento el CESA, porque dijeron, necesitamos
una especialidad en la administración. Pero ellos lo que estaban haciendo era uniendo la vida real de las industrias con la formación, no porque les parecía muy bonito tener buenos estudiantes, era porque ellos lo vivían, ellos sabían la carencia de capital humano calificado que tenía el país. Pero cuando menciono esto así en forma desordenada, esta cantidad de temas que ha sucedido en Colombia, Rodrigo nunca aparece. Solamente lo registran los eruditos, los que saben la letra menuda de la historia, que Rodrigo estuvo detrás de muchos de estos temas que han sido políticas públicas de verdad en Colombia. Ginás lo conocía y lo apreciaba, Gabo lo conocía y lo apreciaba. Entonces fue un grupo que como que ya venía aproximándose y entre ellos mismos venían hablando de qué se iba a hacer con la educación en Colombia. Es un documento que salió ya muy al final de mi gobierno, pero nunca se ha vuelto a escribir un documento tan orientador de cómo debe ser la educación de este país que ese. Y no es un documento extenso, es un documento relativamente corto, pero que da como grandes trazos de hacia dónde debemos llevar a la educación colombiana. ¿Qué tanto se ha seguido eso o no? Es difícil, pero la gente lo cita, la gente lo lee, la gente lo busca. No se ha vuelto a producir un documento tan comprensivo de educación en Colombia como el de la Misión de Sabios. Él siempre ha sido un gran promotor de la participación ciudadana. Muchos de los programas que nosotros tenemos, como las ciudades Cómo Vamos, como los observatorios ciudadanos, tienen 18 años. O sea, no son programas de ayer, son programas que ellos también tenían en la idea y decían, si la gente no está informada, si la gente no sabe de qué pasa en su ciudad, pues ¿cómo va a participar? Entonces yo creo que Rodrigo ha tratado de unir esas dos ideas, de la participación ciudadana y la paz se ejercitan el día a día, y para ejercitarlo la gente necesita herramientas y ideas para la paz, o nosotros lo que hace es ofrecerle a la ciudadanía esas herramientas. Todos los gobiernos contaron con él en los temas de paz. Que yo recuerde, Belisario, yo no sé si antes tuvo influencia, pues porque no tenía cercanía, pero desde esas épocas él fue ayudando como a hacer una memoria de las cosas que se hacían bien y que se hacían mal. Y yo lo digo porque a pesar de todo lo que se pensó en su momento, el presidente Barco hizo lo posible por recoger de la experiencia de Betancur todo lo que era rescatable de lo que se había hecho, lo que se había hecho mal, lo que se podía retomar, las experiencias que habían sido buenas, y por eso se pudo hacer, digamos, pudimos seguir una línea que finalmente produjo frutos, pero él tenía esa visión, no de que esto fue un desastre y salió mal, sino, mire, aprendimos esto, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Él en eso hizo una muy buena contribución a la paz. Pocas veces el sector empresarial se había aproximado al tema del conflicto colombiano en forma ordenada. Desde los distintos gremios se hablaba del tema, pero no en forma sistemática. Yo creo que el gran acierto, el gran golpe de talento de Rodrigo fue cuando nos invitó a un grupo de empresarios de distintas ciudades del país. Nos dijo, hombre, hay que crear una institución que se aproxime al tema del conflicto colombiano y a sus soluciones en forma independiente a las agremiaciones, que tienen una función distinta. Entonces, allí aceptamos el reto y la invitación y se creó la Fundación Ideas para la Paz. Y estábamos en pleno Caguán en ese momento y él entendió y tenía como mucha claridad acerca de que había que hacer algo y que el sector empresarial tenía que tener un aporte concreto
y pensó que un aporte importante era crear un centro de pensamiento que ayudara a entender este conflicto de tantos años, que ayudara a movilizar ideas alrededor de cómo se podía superar el conflicto en Colombia y cómo se podía construir una paz estable y duradera. De modo que eso ha sido mi vida toda la vida, hacer ese tipo de cosas, ayudar a mis hermanos colombianos. Fíjate una cosa bien curiosa, Rodrigo no es una persona muy sociable, ¿no? Y sin embargo, Rodrigo es una persona que yo diría que ama a la gente, ama a sus semejantes, los quiere ver bien, le duele el dolor de los demás. Entonces, esa vocación de servicio, de darse, desde siempre. A mí me parece que ese ha sido como el centro del éxito de él, de lograr que juntar voluntades alrededor de temas críticos y no alrededor de personas, ni de egos, sino realmente alrededor de cómo de manera desprendida nos enfocamos en un tema para ayudar a resolver problemas críticos de Colombia. Para mí Rodrigo es como la expresión, si uno pudiera llamar algo así, como una especie de empresario renacentista, un empresario del Renacimiento, con muchos intereses muy diversos, con una fuerte vocación humanística de base, y con la característica de que cuando le interesaba algo se metía en eso y lo profundizaba y lo analizaba a fondo. Yo creo que Rodrigo es una persona que dijera yo que logra dentro de sus proyectos y programas soluciones a muchos problemas y a muchas preguntas que a nadie se le hubieran ocurrido ni que nadie más hubiera podido lograr. Su discreción, su rigor, su capacidad de análisis y de ser muy concreto. Nunca quiso ser protagonista en una discusión. Tal vez tiene una cualidad tal vez de las más escasas. Sabe escuchar. Y después de que lo oye a distintas personas y tal, opina. Uno no puede decir que siempre que opinara era infalible, pero sí opinaba con tino, con respeto y con claridad. Rodrigo no está para lucirse. Rodrigo nunca ha hecho esfuerzos por lucirse. Rodrigo es un hombre tan grande que no necesita mostrarse. Su obra va apareciendo por todas partes. Pues es gente que tiene en su espíritu estar pendiente de los demás, cuidar a los demás, servir a los demás, ¿no? Y Rodrigo, yo creo que Rodrigo combina lo que hoy en día tanto nos falta, que es ese liderazgo ético, y otro que creo que es el liderazgo colectivo. Yo nunca he visto en Rodrigo una acción única de él. Él siempre congrega, él siempre asocia, él siempre llama a otros para promover las ideas, para promover los proyectos. Él no quiere ser el líder dueño de la idea, él lo que quiere es que la gente crea en lo que él cree. Él tiene esa capacidad de identificar temas claves de tipo social, por lo menos son los que yo le conozco. Yo sé que él ha tenido todo un perfil empresarial, pero yo prefiero hablar de lo que yo conozco, que es como su mirada social y humanista frente a los problemas del país. Entonces él iba conectando esos temas, el tema de la salud, el tema de la paz, el tema de la educación, que no son temas aislados. Cuando uno los mira, hoy en día uno dice, pues, ¿qué paz puede haber si no hay salud? ¿Qué paz puede haber si no hay educación? Entonces, para mí es casi un continuo que él ha trabajado durante toda su vida, desde diferentes puntos de entrada, pero siempre pensando en un país mejor. Lo que pasa es que la memoria está en nosotros.
lo que nos está diciendo es que es toda una enseñanza para todos los demás. Y es que la memoria de uno no es lo importante, sino la memoria que queda en nosotros por los hechos o por la manera de ser o por las cosas que se hacen. Al final la memoria de uno son nosotros.